mejor dicho, a un programa más de la hora Anafinet, este día 6 de junio de 2017. Acá un servidor, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet. Gracias a todos los que están ahorita presentes y conectados. Vamos a continuar con el tema y las sesiones que hemos estado viendo durante ya, si no mal recuerdo, deben de ser esta como la número 15 de las sesiones que llevamos de Resolución Miscelánea Fiscal 2017. Vamos a hacerlo rápido. Quienes están ahorita atendiendo y conectados en el aula virtual, en esta hora en Anafinet: Ángel Martínez de Querétaro, Angélica, Antonio de Ciudad de México, Betty La Piedad, Michoacán, Chuyita, la saludamos aquí a mi paisana de Sonora, Cristela de Veracruz, Fernando Isla de Veracruz, Héctor, Hugo de Guanajuato, José Luis de la Ciudad de México, Marcos de Yucatán, Maricruz, Ciudad de Veracruz, Maurilio de Morelia, Ramón del Alvarado, Veracruz, que también ya se reportó aquí en el chat de texto, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua, Roger de León, Guanajuato, Silvia Rosales de Ciudad de México, Tania, Ciudad de México. Ya se ve por atrás aquí el gato, ¿verdad? ¿Quieres? Quiere estar de mi tutero el gato. No le hagan caso y si lo se queda ahí atrás. Muy bien, vamos a dar inicio con el tema. Como les comento, voy a compartir escritorio con las láminas del programa de hoy. Pero antes de entrar en lo que sería resolución miscelánea fiscal, me gustaría saber cómo van y cómo les ha ido con lo que es la implementación de la versión 3.3 del CFDI. ¿Sí? Inicialmente entraba como de manera obligatoria el día 1 de julio, pero que a través de un comunicado de prensa que emite la autoridad, el SAT, el pasado día 12 de mayo, prorroga la obligación hasta el día 1 de diciembre y da un periodo denominado de convivencia entre las versiones 3.2 y la 3.3 del 1 de julio al 30 de noviembre de este año, en el que podremos usar ambas versiones, con la finalidad de que los usuarios pues se vayan adecuando y capacitando en el sistema. Claro, esto o este periodo de convivencia nos da se puede decir, un respiro en la implementación de la versión 3.3, pero de igual forma ya ha empezado a ser una discrepancia, se puede decir, entre los criterios que tienen diversos usuarios, sobre todo clientes y proveedores, con el uso de esta nueva versión. Ya hay empresas que, por ya haber estado adecuándose para entrar y usar a partir del 1 de julio la versión 3.3, ya le están solicitando a sus proveedores que de igual forma le facturen en la versión 3.3, o por lo menos que hagan uso de los catálogos, de los diversos catálogos, estos nuevos catálogos que tendrán o que tienen ya funcionalidad en la versión 3.3, sobre todo en el catálogo de productos y servicios. No sé si han tenido oportunidad de ver este listado de miles de productos y servicios que tendremos que escoger cuáles de ellos son los que nuestras empresas o nuestra empresa proporciona, ya sea como producto o como servicio, dentro del catálogo, ¿sí? Para que de igual forma nuestros clientes, al comprarnos, pues lo puedan adecuar a sus catálogos y a sus inventarios. Esto va a ser una de las principales complejidades de, como se dice, echar a volar o implementar la versión 3.3 del CFDI, el catálogo de productos y servicios. Hay miles de productos dentro del catálogo, y unos tan inverosímiles o difíciles de creer como guerra nuclear. ¿Quién va a facturar una guerra nuclear?
En el momento que la facture, pues ya no va a haber quien la cobre. Y bueno, también el catálogo de medida contiene la medida años luz. Es algo también imposible, de acuerdo a la física teórica, de llegar al año luz. Es imposible, no existe la posibilidad de que podamos llegar a acción al año luz. Pero en fin, ya algunos, sobre todo las grandes cadenas comerciales, las empresas multinacionales, ya están haciéndole llegar a sus proveedores que se adecúen para que a partir del 1 de julio facturen en base al catálogo de productos y servicios que contiene la versión 3.3, incluso aunque no estén utilizando dicha versión, con la finalidad de que ya empiecen ellos a recibir sus comprobantes utilizando el catálogo de productos y servicios del SAT. Eso va a ser muy importante para el control de inventarios. Pero en fin, vamos a ir viendo cómo de aquí al 1 de julio se van dando estas adecuaciones, aún dentro del periodo denominado periodo de convivencia entre la versión 3.2 y la 3.3. Y los conceptos que entran en el catálogo, ¿qué se tendría que hacer? Comenta Silvia. La verdad es que es muy difícil que un concepto no se encuentre. Son, si no me recuerdo, casi 50,000 productos y servicios. Como les comento, hasta guerra nuclear está dentro de los productos y servicios. Es muy poco probable que un producto o servicio no se encuentre en el catálogo. Y en caso de ser así es, o sea, 60,000, 50 y tantos mil, o sea, es poco probable que no se encuentre un producto o servicio. Y en el caso que así sucediera, se tendrá que escoger aquel producto o servicio más apegado a aquel al que estamos buscando. Así es, Ramón. Son una infinidad de productos y servicios. 57,000 y fracción, comenta Ramón. Entonces, el que no se encuentre un producto o servicio de este catálogo es muy poco probable, y en caso de así serlo, se tendrá que buscar alguno que se adecue lo más cercano a dicho producto o servicio. Como lo que se hace en el caso de las actividades del catálogo del SAT, ¿sí? Que cuando se da de alta a un nuevo contribuyente, buscamos aquella actividad que se apega más a la que va a realizar la persona, ya sea física o moral. Pero realmente, dentro de esos casi 60,000 productos o servicios, está todo, ¿no? Está prácticamente todo lo que puedan pensar o imaginar. Bueno, como les comento, pues este mes de junio va a ser de gran importancia para adecuarnos a lo que sería este periodo de convivencia entre ambas versiones de CFDI, la 3.2, la 3.3, aunque no existe la obligación desde el punto de vista de parte de la autoridad. Como les comento, ya existen empresas que están solicitando a sus proveedores que por lo menos facturen en base al catálogo de productos y servicios. Y hay un catálogo de uso, exactamente, también existe un catálogo de uso, algo nuevo totalmente. Si lo que es el catálogo de productos y servicios, la novedad es estos casi 60,000 productos y servicios en el que tengamos que adecuarnos necesariamente a uno de ellos. Todavía más novedoso es el catálogo de uso, donde tendremos que solicitar a quien nos está adquiriendo el producto o servicio cuál será el uso que le dará al CFDI que le estamos expidiendo. Y con mayor razón, quien solicita el CFDI tendrá que confirmar que quien le está expidiendo el comprobante le está incorporando al CFDI que le están emitiendo alguno de los usos que considera este catálogo de uso del CFDI. Que entre los que me recuerdo, estos usos están
el de gastos generales, adquisición de mercancía, que por ejemplo aquí en el caso de una papelería, vamos a suponer actualmente una papelería, al vender su producto, pues simplemente factura, ¿sí? Vamos a suponer cajas de hojas, toners de equipo de cómputo, plumas, lápices, etcétera. Pues máster, a este catálogo de uso hay que preguntarle al cliente cuál es el uso. Así es. Creo que más que nada el cliente es el que va a tener que decirle a quien está expidiendo, a quien está realizando la compra del producto, que le incorpore el uso al que le va a dar. Y como le digo, en el caso de una papelería, pues va a haber diferentes usos, ¿sí? Si un despacho contable adquiere papelería, bueno, pues va a ser un gasto general. Dentro del catálogo de usos viene uno de ellos como gasto general. Lo voy a utilizar en mi despacho para el consumo interno y las labores que realizamos, que sean las hojas blancas, bueno, ya lápices y plumas se usan muy poco, pero se siguen usando. Pero, ¿qué sucede? Si esos mismos productos, las mismas hojas blancas, lápices, plumas, las adquiere una papelería de menor tamaño, que ya no las va a considerar para uso interno, sino que va a ser un inventario, una adquisición de mercancía que a su vez va a vender. En este caso tendrá que utilizar el concepto de adquisición de mercancías que señala este catálogo de usos. Y otro de los conceptos del catálogo de usos, si no me recuerdo, está el de equipo de cómputo, gastos generales, gastos médicos, ¿sí? Eso pues, será para personas físicas exclusivamente y bueno, otros conceptos. Aquí Ramón dice, pues máster, ese catálogo de usos hay que preguntarle al cliente cuál es el uso. Así es, ya sea que como proveedor preguntemos o como cliente, en algunos casos cuando somos cliente que vamos adquiriendo, le hagamos constar a la persona a quien estamos comprando que incorpore el concepto de uso en el CFDI que le estamos solicitando. Pero es el caso de que si te equivocas en la clave de uso no es necesario que la canceles. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, tal vez por el momento el SAT nos esté dando esa opción de que no será necesaria la cancelación o no será un sal de no deducibilidad del CFDI que nos están dando, el que la clave de uso finalmente no corresponda a la que inicialmente se solicitó. En el caso concreto que comentaba ahorita de la papelería, bueno, a lo mejor soy despacho contable, compré la papelería y de repente decido no utilizarla como un gasto general, sino que por lo que quieran ustedes manden, la vendo la papelería que adquirí. Bueno, ya no la estoy usando para el concepto inicial que se incorporó en el CFDI al momento de la adquisición, que era gasto general. Ahora la estoy usando como adquisición de mercancía. El SAT hasta el momento nos señala que no será motivo de no deducibilidad del CFDI, pero no lo duden que en un tiempo más adelante, ya que nos estemos familiarizando con este catálogo de usos, y en el momento que el SAT diga, a partir de tal fecha, si el CFDI o el método de uso que se le dio a ese CFDI no es el que se incluyó dentro del mismo, no será deducible. Es muy probable que para allá, que para allá vayamos, Ramón. ¿Sí? Un poco más adelante. Bueno, después de platicar un poco de este tema que se puede decir que se está en boga, está ahorita de moda, no sé cómo le podríamos decir, en este mes de junio, porque nos acercamos al día 1 de julio, que aunque con la prórroga iniciamos el periodo de convivencia y va a haber clientes, sobre todo clientes, ¿sí? Que nos pidan que utilicemos los catálogos nuevos, aun y cuando estemos utilizando la versión 3.2. Entonces aquí va a haber este periodo de convivencia, pues va a ser una convivencia bastante, se puede decir la palabra ajetreada entre las partes, entre clientes y proveedores, para
tratar de llegar a un acuerdo entre el uso o la forma de expedir el CFDI en este periodo de convivencia. Si recuerdan, algo muy similar fue cuando inició lo del catálogo de método de pago, ¿sí? Que aún cuando ya tenemos tiempo con este catálogo todavía siguen existiendo dudas en el hecho de si al emitir el CFDI no me han pagado, oye, el cliente me pide que le incorpore al comprobante, al CFDI, el método de pago 03, que si no me recuerdo es transferencia, porque siempre me paga de esa forma. Y aunque no me ha pagado hasta ahorita, o al momento de que estoy pidiendo el CFDI, quiere el cliente que le incorpore de una vez el método de pago. Cuando quienes pide el comprobante, su criterio es que no debe de incorporar método de pago si el CFDI no ha sido pagado previamente a su expedición o al momento de expedirlo, sino que se debe de incorporar la expresión NA. Hasta ahorita, porque en la versión 3.3, en esos casos, ya no existe el NA para la versión 3.3, para la 3.2 sí existe el NA, para la 3.3 ya no incluye el NA, sino el concepto 99, que es por definir. Es decir, posteriormente y cuando emitamos el denominado complemento para recepción de pagos, en ese momento vamos a definir de qué forma estamos recibiendo el pago del CFDI previamente emitido, que es otro de las modalidades o nuevos nuevos complementos que tendremos que acostumbrarnos con la versión 3.3. Bueno, vamos a ver un poco aquí de lo que es la resolución miscelánea fiscal para darle continuidad a las sesiones anteriores que hemos estado llevando a cabo. Voy a compartir aquí el material, voy a compartir el escritorio, permítanme. Déjenme buscar el material. Bueno, lo que aquí pongo el material y la última lámina que vimos. Algunos de ustedes ya está, o sus empresas, clientes, o la empresa donde laboran, ya está preparada para iniciar el 1 de julio con la versión 3.3 del CFDI. Ya van a arrancar facturando con la 3.3 o van a esperar un poco más adelante para tener esta versión en funcionamiento, o si ya han estado recibiendo de parte de algunos de sus clientes, como les comentaba, el hecho de que tengan que adaptar su facturación al catálogo de productos y servicios del SAT. Yo he visto en algunos clientes como algunos de sus proveedores, sobre todo esos proveedores que son de grandes cadenas comerciales o de empresas de las denominadas multinacionales, están exigiendo que a partir del 1 de julio la facturación contenga, si no es la versión 3.3, por lo menos facturen los productos o servicios de acuerdo al catálogo del SAT. Eso sí, ya tengo algunos clientes que les ha estado llegando. Silvia comenta que todavía no, Ramón que me va a esperar. Cristela, si esta versión estará disponible en la facturación directa del SAT. Se supone que debe estar disponible. El SAT debe tener disponible para sus usuarios, para los usuarios que así lo deseen,
la facturación vigente, así que deberá de tenerlo, en teoría deberá de tenerlo. Ramón dice que hasta agosto. Sí, yo creo que la gran mayoría de los contribuyentes van a iniciar posteriormente, agosto, septiembre, octubre. Pues tenemos julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre para iniciar, para arrancar con la versión 3.3. Solamente el único problema, como les comento, va a ser la presión que se va a recibir por parte de algunos proveedores, bueno, en este caso clientes, donde van a solicitarle a sus proveedores que empiecen a facturar con la versión 3.3, los más agresivos tal vez. Si no me facturas con la versión 3.3, no te pago. O tus facturas no van a ser válidas y no te voy a pagar. O algunos que por lo menos, y ya lo están haciendo, ya tengo comunicados, ¿sí?, que le han hecho llegar a algunos clientes, a algunas empresas, donde les exige, porque es una exigencia, que a partir del 1 de julio deberán utilizar el catálogo de productos. O sea, los productos que facturen deberán estar homologados al catálogo de productos y servicios que contiene la versión 3.3, incluso aunque estén utilizando la versión 3.2. Ya a partir del 1 de julio solicitan y exigen que sea a través del catálogo de productos y servicios de la versión 3.3. Y así lo anotan en el comunicado, que los productos o las facturas FDI que se reciban y que no tengan esta homologación, pues no se consideran como recibidas ni podrán enviarse al proceso de pago, ¿no?, al área de finanzas y demás. Entonces esa es una exigencia, y si tal vez teníamos pensado entrarle hasta agosto a la facturación 3.3, si tenemos un cliente de este tipo, vamos a tener que entrar antes, ¿no? Y si aún y cuando tengamos pensado entrar en agosto, creo que una recomendación buena tanto para nosotros, nuestras empresas, como los clientes, es irles diciendo y irles aconsejando que analicen el catálogo de productos y servicios para que vayan definiendo dentro de estos productos y servicios cuáles corresponden a los que ellos ofrecen. Donde va a estar más complejo, pues va a ser en las empresas que tienen, las empresas comerciales, ¿no? Por ejemplo, el mismo ejemplo que les decía ahorita, una papelería, que puede tener 3,000 y 4,000 productos y variables de productos, ¿no? Plumas azules, plumas negras, plumas rojas, etc. Y de diferentes marcas. Marcadores amarillos, rojos, verdes, azules, de diferentes marcas. Hojas blancas de diferente calidad. ¿Sí? El grosor de la hoja, aunque sea papel bond, define la calidad de la hoja, en fin. Pueden ser miles, dependiendo del tamaño de la papelería, pueden ser miles de productos. Ferreterías, no sé cómo les digan en su localidad, acá son las ferreterías. Creo que en ciertas partes les llaman lapanerías, o acá se conocen como ferreterías. También manejan miles de productos, tornillos, clavos, etcétera. Muy bien, vamos a compartir. Ok, ya estamos compartiendo. Y vamos a poner toda la pantalla para que puedan ver el... Muy bien. Aquí nos quedamos, bueno, en la lámina anterior, nos quedamos la sesión pasada. Este repaso que estamos realizando sobre la resolución miscelánea fiscal 2017, la lámina que tenemos ahorita, que es la regla 2835 de la resolución miscelánea,
es aquella relativa a esa declaración anual prellenada para salarios asimilados a salarios. Bueno, esto lo vimos y lo utilizamos de manera muy regular y frecuente en el pasado mes de abril, que tuvimos pues, el maratón prácticamente de presentación de declaraciones anuales de personas, y donde veíamos, ¿no?, lo que señala esta regla, que dentro de la declaración del denominado Declarasat, que para este año tuvo una gran modificaciones importantes comparado con años anteriores, ya veíamos una declaración prellenada con los ingresos, gastos y pagos provisionales, dependiendo del tipo de actividad. La regla señala que para salarios, pero incluso para actividades empresariales y profesionales ya veíamos una información precargada. En el caso de salarios, pues prácticamente toda la información ya la tenía precargada el sistema, que era la información de los pagos, de las retenciones, incluso de las facturas de las deducciones personales que tenía el contribuyente. Claro, ahí teníamos que hacer un análisis para revisar y decidir en su caso si estos comprobantes, esos CFDI de deducciones personales, cumplían con los requisitos que señala la ley del impuesto a la renta. Es decir, que no por el simple hecho de que ya estuvieran considerados en la declaración anual prellenada o precargada, automáticamente ya eran deducciones personales. Era necesario, o es necesario para aquellos que no han presentado todavía su declaración, analizar estos comprobantes y revisar si cumple con los requisitos para las deducciones personales. Algo tan sencillo como, por ejemplo, en el caso de los gastos médicos, bueno, la forma de pago. Hay algunos comprobantes o en algunos contribuyentes le aparecían todos los gastos o los médicos, los FDI por honorarios médicos que habían solicitado, pero algunos de ellos, y en algunos casos todos los comprobantes, no cumplían con el requisito de método de pago del honorario médico y habían sido pagados en efectivo. Y así lo señalaba, o así lo señala el mismo comprobante, que también en la declaración anual, una novedad que se tenemos este año, es que incluso podíamos ver el CFDI, los detalles del CFDI, monto, datos e incluso el espacio o el campo de método de pago para verificar que se le haya integrado o capturado al CFDI el método de pago que corresponde al honorario médico, que es cheque, transferencia o medios electrónicos. Casos en los que el CFDI contemplaba pago en efectivo, bueno, si lo considerábamos dentro de las deducciones personales, es muy probable que la autoridad, de darse cuenta de que se incumplió con el método de pago, nos rechazara el gasto. O en las colegiaturas, bueno, en los pagos a escuelas, había comprobantes que eran por el concepto de inscripción, pero estaban considerados dentro de las deducciones penales precargadas de esta declaración anual prellenada, pero recordemos que en el caso de las deducción por colegiaturas es exclusivamente por concepto de colegiatura. Las inscripciones, los materiales, uniformes, no entran dentro de la deducción. Por lo tanto, había que eliminar, aun y cuando estén dentro de la declaración anual prellenada. Entre algunos detalles que se dieron en la presentación de la declaración anual de personas físicas, sobre todo de salarios y asimilados, con esta precarga de los datos que ya teníamos en el denominado Declarasat. La regla 2843 nos señala, bueno, la obligación de la informativa de clientes y proveedores, y donde vemos aquí en este segundo párrafo, que nos señala, dice, en los supuestos que el contribuyente hubiera presentado la DIOT, la que conocemos como declaración informativa de operaciones con terceros, que nos obliga a la ley del IVA, por todos los meses del ejercicio de que se trate, tampoco será obligatorio presentar la declaración de clientes y proveedores. Es decir,
Si hemos presentado la DIOT de enero a diciembre, ya no estamos obligados a presentar la declaración de clientes y proveedores. Esta otra regla, la 292, le da a los contribuyentes de RIF la posibilidad de presentar hasta el día último del mes posterior al bimestre que corresponda su bimestral. Recordemos que la ley del impuesto a la renta le da al RIF hasta el día 17 para el pago o presentación de la declaración bimestral, pero a través de esta regla le otorga a los contribuyentes de RIF el plazo de, que aquí está con negritas en la lámina, a más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponde a la declaración. Un plazo pues adicional e importante tomarlo en cuenta para no caer en la presentación fuera de plazo de las declaraciones de RIF, que se puede llegar a considerar una causal para la salida de RIF. La regla 293 señala, dice, cumplimiento de obligación de presentar declaración informativa. Recordemos que la ley de impuestos a la renta, en la sección correspondiente a RIF, señala que se está obligado a presentar una declaración informativa de proveedores. Bueno, si el RIF utiliza mis cuentas, y que es una obligación para los RIF utilizar mis cuentas, recordemos que no es opcional, es obligatorio, con eso se da por cumplida con la obligación de dicha declaración. Incluso, dice el último párrafo de esta misma regla 293, dice, en el supuesto de no haber realizado operaciones con sus proveedores y o clientes, se tendrá por cumplida la obligación relativa a presentar la información a que se refiere el párrafo anterior cuando los contribuyentes presenten la declaración en ceros por las obligaciones que correspondan al bimestre de que se trate. Es decir, si como RIF no tuvimos operaciones en el bimestre, estamos obligados a presentar la declaración en ceros. Regla 2.12.1, actualización del domicilio fiscal por parte de la autoridad. El SAT está facultado a actualizar nuestro domicilio fiscal en ciertos casos. Pues aquí señala 4. El primero, no se haya manifestado un domicilio fiscal estando obligado a ello. Hubiera manifestado como domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código Fiscal. Recordemos, uno de los supuestos sería donde se realizan o se llevan a cabo las actividades. No sean localizados en el domicilio manifestado. Hubieran manifestado un domicilio fiscal ficticio. En esos casos el SAT está facultado para actualizar nuestro domicilio fiscal. La regla 2.12.2 señala, dice, notificación electrónica a través del buzón tributario. Bueno, recordemos que el buzón tributario es la herramienta de comunicación entre la autoridad y el contribuyente, y esta regla nos señala cuáles van a ser las horas que se darán como hábiles para las notificaciones a través del buzón tributario. Y estas serán de las comprendidas de las 9:30 a las 18 horas del centro de México. El segundo párrafo dice, en el supuesto de que el acuse de recibo se genere en horas inhábiles, en todos los casos, la notificación se tendrá por realizada a partir de las 9:30, zona centro de México, del día hábil siguiente. La regla 2.12.4 dice uso horario aplicable para efectos del buzón tributario. El uso horario será el de la zona centro de México. Hay que recordar, pues tenemos aquí en México varios usos horarios. En el caso de Sonora, tenemos el denominado uso horario de Arizona. Es decir, en Sonora, como dato informativo, les comento que Sonora no tiene horario de verano, no manejamos horario de verano, tenemos un horario fijo todo el año. Por lo tanto,
Cuando se tiene en horario denominado invierno, tenemos una hora de diferencia con el resto del país, una hora menos con el centro de México. Cuando se cambian al horario de verano, como en Sonora, no cambiamos nuestro horario, todo el año es el mismo, no tenemos horario de verano. Mantenemos durante este periodo de verano 2 horas de diferencia con el resto del país. Por lo tanto, para cuestiones de buzón tributario, vamos a tener el uso horario de la zona centro de México. Ahorita tenemos 2 horas de diferencia con Sonora, con varias partes del resto del país, y cuando termine el horario de verano, para quienes lo implementan en su estado, si no mal recuerdo, aparte de Sonora, Quintana Roo tampoco tiene horario de verano desde el año pasado o antepasado. Tiene 1 o 2 años Quintana Roo que también ya entraron en la modalidad de no tener horario de verano. Muy bien, bueno. La regla 2.12.5 dice inscripción en el RFC de cuentavientes por verificación de datos obtenidos de las instituciones del sistema financiero. La regla 2.12.15 nos señala que si en el caso de los cuentavientes no tengan la clave en el RFC, el SAT podrá llevar a cabo su inscripción en el citado registro. Que ya la regulación es que las cuentas bancarias estén ligadas a un RFC. Todas las cuentas bancarias deben estar ligadas a un RFC. En caso de que el cuentaviente no tenga actividades, existe la posibilidad de darla alta de esa forma, sin actividades. Solo con la finalidad de obtener el RFC para poder tener o realizar la apertura de la cuenta bancaria. Vamos a ver así si tenemos algún comentario. Bueno, no hay comentarios. Vamos a continuar. Esta regla 3.2.1 es importante para aquellos contribuyentes que tengan la actividad de las denominadas casas de empeño, o lo que se conoce como celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, o casas de empeño, que en los meses de enero de cada año pues, son muy socorridas para librar lo que se conoce como la cuesta de enero. Bueno, esa es esta regla les da una opción a estos tipos de contribuyentes que se dedican a esta actividad, casas de empeño, para llevar a cabo sus actividades y cómo deben de considerar los ingresos provenientes por ese tipo de actividad, que básicamente el principal ingreso es el interés que cobran, y en su caso, cuando la prenda o garantía no es recuperada parte del denominado pignorante quien solicitó el crédito, esta prenda es vendida por cuenta de el dueño original para recuperar el monto que se le prestó o se le dio en crédito, y en ese momento será también un ingreso adicional para la casa de empeño. Entonces, es importante esta regla para aquellos que tengan clientes o su empresa esté dentro de esta actividad. La regla 3.3.1.3 señala, dice, requisitos de deducciones que se extingan con la entrega de dinero. Recordemos, la obligación existe de que todo pago que se realice que exceda de 2,000 pesos deberá de realizarse a través de cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o de monederos electrónicos, o de transferencia bancaria. Pero esta obligación, dice, solo es aplicable a las obligaciones que se cumplan o se extingan con la entrega de una cantidad de dinero, por lo que no están exceptuados, o mejor dicho, por lo que están exceptuados aquellos casos en los cuales el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier otra forma de extinción de las obligaciones que dé lugar a las contraprestaciones. Recordemos que de acuerdo a la teoría de las obligaciones,
Existen diversas formas de extinguir una obligación. La más ocurrida, la más común, es el pago. Pero también existe la compensación, la condonación, pago en especie, la novación. Y en estas formas de extinción de la obligación no existe pago. Por lo tanto, no se deberá de tener que cumplir con el requisito de haber expedido un cheque porque el pago haya sido mayor a 2,000 pesos. Eso es algo muy en el caso, por ejemplo, en el pago con compensación o sobre todo con el de compensación. Es decir, yo presto servicios contables o fiscales y tengo un cliente que a su vez da el servicio de venta de equipo de cómputo. Y vamos a suponer que como despacho le prestamos un servicio contable con un importe de 10,000 pesos más IVA, emitimos la factura y a este cliente, que es cliente nuestro, a su vez es nuestro proveedor, le adquirimos pues, algún equipo de cómputo que de igual precio, 10,000 pesos más IVA. Podemos optar por pagarnos, ¿sí?, cada uno, despacho, expedir un cheque para bono en cuenta por los 11,000, que sería el costo del equipo de compra, entregarlo, que lo haga válido, lo cobre, lo deposite, y a su vez este cliente que enajena equipo de cómputo nos expida un cheque para cubrir los honorarios contables que nos debe. Cada quien hace su respectivo depósito y nos damos por pagados. Pero ¿qué sucedería si por alguna razón, sobre todo en estos tiempos de crisis y de finanzas complicadas, ninguna de las partes tiene los 10,000 pesos para hacer el pago o para poder usar el cheque? Bueno, podemos darlos por pagados mediante lo que sería la compensación de adeudos. En este caso particular está muy fácil porque es por la misma cantidad, pero incluso podría ser por cantidades diferentes. Y en el caso de que acordemos liquidar o extinguir nuestras respectivas obligaciones a través de la compensación, no tendría por qué haber la expedición de cheque, porque de veras que me ha tocado ver ese tipo de casos donde hasta hacen los cheques, aun y cuando están realizando la extinción de la obligación mediante la compensación de adeudos. En el caso no tiene por qué hacerse, no tiene por qué existir un cheque, ya que no se está realizando o no se está extinguiendo la obligación a través del pago. Bueno, la regla 3.1.7 nos señala, dice, deducción de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres adquiridos a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT. Recordemos que existe la posibilidad de realizar el gasto de adquisición de combustible a través de los conocidos como monederos electrónicos. Estos monederos electrónicos son diferentes a la modalidad que también existe de vales de gasolina que algunas estaciones expendedoras de combustible o gasolinerías que conocemos, pero son más bien internos, es decir, una estación de expendedora de gasolina, una gasolinera como conocemos, le otorga a sus clientes la modalidad de poder comprar vales de gasolina mediante lo que sería como una compra anticipada del combustible y poderlo hacer efectivo a través de la entrega de vales de gasolina. Estos monederos electrónicos, la diferencia que tienen es que se pueden utilizar en cualquier gasolinería o expendedora de combustible que reciba pagos con tarjetas de crédito o de débito. Esta es la gran diferencia, que es una de las modalidades más socorridas para aquellos contribuyentes que tienen sobre todo una fuerza de ventas, vendedores, que andan recorriendo diversos puntos de su estado o de su municipio. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.
vez dar la sesión del día de hoy hasta esta lámina. Muchas gracias por estar pendientes aquí de la hora Nafinet, de este programa del día 6 de junio, donde vimos un poco de lo que es la resolución miscelánea fiscal. Gracias a cada uno de ustedes, gracias sobre todo a nuestra compañera Santa por estar atenta de los controles en este programa y durante todos los días de nuestras transmisiones en el aula virtual. Muchas gracias, Santa, como siempre. Los invito a que el día de mañana estén atentos a nuestra programación del aula virtual. Participen, como siempre habrá excelentes exposiciones por compañeros y socios en Afinet y de igual manera, como siempre, les extiendo la invitación, o mejor dicho, dos invitaciones. Una para que se incorporen a Nafinet, se afilien, todavía están a buen tiempo para afiliarse para este 2017. Los invito a que concreten su afiliación a nuestra agrupación. Se pueden acercar con Santa, con nuestra vocal de membresía, la compañera la Angélica Mata, que tiene un programa aquí en el aula virtual. Nuestra vocal de membresía, con ella pueden ver cualquier duda sobre la afiliación, o se pueden acercar a su representante, ya sea estatal o local. Prácticamente en todos los estados donde están ahorita aquí conectados, compañeros que están atentos a nuestro programa del día de hoy, tenemos un representante estatal. Acérquense con él para que se integren, o lo pueden hacer directamente con un servidor. Pueden enviarme un correo, mi correo es ceballos@anafinet.org y con gusto los apoyo y los ayudo a que concreten su afiliación. Y la otra invitación es para que agenden las fechas y participen en nuestra 13ª convención anual que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre en Hidalgo. Tendremos jueves, viernes y sábado de actividades, teniendo como hotel sede el Hotel Camino Real en Pachuca, Hidalgo. Será un gran evento y el marco para celebrar los primeros 15 años de Nafinet. Así que los invito, vayan agendando estas fechas, 5, 6 y 7 de octubre. De igual forma, se pueden acercar a Santa para ver los detalles para poder participar en la convención o con un servidor. Estamos a la orden. Muchas gracias por estar aquí, gracias a quienes están aquí comentando por medio del chat de texto. Rodolfo, gracias. Silvia, Cristela, Hugo, Chuyita. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes en un programa más de la hora Nafinet. Gracias y hasta luego.